Bueno, buenas noches. Antes que nada, disculpen las fachas. Estoy despeinado. Bueno, vamos a hablar de hígado. Ahora sí, este video va a tener algunos cortes porque tengo que parar para pegar una pequeña lectura y que no se tergiverse la información. ¿Sí? Vamos a hablar de eh, hepatitis e insuficiencia hepática como tema general, global. Eh, Tengo por decir de primeras que el hígado es un órgano que se regenera fácilmente, ¿ok? Por eso se pueden hacer las cirugías en hígado en donde se quita un segmento y se puede volver a regenerar, ¿ok? Ahora, vamos a tener ciertos conceptos claros, que hacen parte a cambios reversibles del hígado, como la steatosis, es una acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. La colestasis, que es la retención de bilirrubina en hepatocitos, haciendo que su aspecto se vea amarillento o verdoso. Y la balonización es un daño del hepatocito que va a formar cuerpos de Mallory. ¿Vale? Ahora, hablaremos de necrosis en el hígado. ¿Sí? Las necrosis pueden ser de diferentes formas. Necrosis zonal, en donde una zona va a estar afectada. En su mayoría la zona 3 va a ser la más afectada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la zona 3 es la que tiene menor oxígeno, ¿sí? La zona 1 es la que tiene mayor oxígeno. Ahora, necrosis confluente. ¿Qué va a pasar? La necrosis va a avanzar dependiendo de cómo avance la lesión. Necrosis en puente, básicamente conexión de la vena central a vena central por los sinusoides hepáticos. Ya está. Y necrosis panacinar, pan de todo y panacinar de todo el acino. Eh, bueno, bueno, de aquí que podemos hablar de la insuficiencia hepática aguda. Esta insuficiencia hepática aguda va a estar asociada a un estímulo tóxico muy fuerte, ¿sí? Muy invasivo, ¿sí? Que puede llevar a encefalopatía y coagulopatía, en el caso que va a generar una necrosis masiva. En el caso de la encefalopatía hepática va a haber un aumento de neurotransmisores GABA, o sea, aquí en el frontal, y va a hacer que se acumule amonio. Y en el caso de la coagulopatía, los factores 2, 5, 7 y 10, incluye el fibrinógeno, van a estar disminuidos, ¿sí? Por lo cual el tiempo de protrombina va a aumentar, ¿sí? Esto puede llevar a un síndrome hepatorrenal. ¿Cómo funciona esto? Literalmente va a haber una dilatación de la esplénica. Acordémonos que la esplénica está como por acá, ¿sí? Vaso, llega a esplénica, tin, la precarga va a disminuir, va a haber una constricción de la arteriola eferente por allá en los riñones. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a filtrar menos y va a dar un fallo renal. Listo. Ahora vamos a hablar de insuficiencia hepática crónica. Este va a tener un daño progresivo del hígado que va a generar una pérdida progresiva en la función hepática, ¿sí? Causas. Puede causarse por hemocromatosis o enfermedad de Wilson. Les recomiendo que la busquen. Eh, Continuando hablando de la insuficiencia hepática crónica, tenemos que va a llevar a cirrosis, ¿sí? Va a disminuir su función metabólica, va a haber un aumento en la resistencia intrahepática, o sea, el hígado se va a poner duro, ¿sí? Va a generar hipertensión portal. Ya sabemos qué enfermedades puede causar la hipertensión portal, ayer lo hablamos. Una de las enfermedades puede ser las varices esofágicas por la hipertensión portal. Eh, Van a haber derivaciones portosistémicas, o sea, unas pequeñas dilataciones. Y sí, literalmente, derivaciones portosistémicas, varices esofágicas y cabeza de medusa, acá. Que puede llevar a esplenomegalia e hiperesplenismo. ¿Sí? ¿Por qué hiperesplenismo? Porque va a haber un secuestro celular, una disminución leucocítica que va a llevar a una anemia. Ahora, vamos a hablar de trastornos infecciosos hepáticos, o sea, hepatitis virales.
¿sí? Hepatitis A, el paciente va a estar amarillito, o sea, ictérico, que va a empezar a hacer popó, o sea, diarreíta, va a estar sueltico, va a estar largo de frenos, va a estar asociado a aguas contaminadas o alimentos contaminados. La hepatitis B es la de la vía sexual o parenteral, o sea, por transfusión de sangre. ¿Cómo se va a ver esto en una placa histológica? Como patrón de vidrio esmerilado. ¿Sí? Busquen y verán que literalmente es como un vidrio esmerilado. El diagnóstico se va a dar pidiendo un antígeno de superficie de hepatitis B. ¿Ok? Ese creo que es HGSB, no recuerdo muy bien el nombre, pero antígeno de superficie de hepatitis B. Ahora, hepatitis C. Esta es netamente parenteral, ¿sí? La tasa de persistencia de esta es fuerte. Ahora, hepatitis D. Recordemos que la hepatitis D depende de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque no forma cápside completa y no tiene ciertas proteínas que tiene la hepatitis B. Entonces, para que funcione la D, necesita de la B. ¿Sí? Esta se pega por transmisión sexual, sangre, fluidos corporales. Hepatitis E da en su mayoría en embarazadas. Entonces, mnemotecnia, hepatitis E embarazadas. Su vía de transmisión es fecal-oral y puede haber ¿cómo se dice esto? Un contagio vertical, creo. O sea, sí, la madre contamina al niño y puede causar la muerte del nene. ¿Sí? Ahora, ya acabamos todos los virus. Ahora, hay otros agentes como bacterias y micóticos. En este caso, bacterias y hongos. En este caso, de bacterias, tenemos aspergillus y de hongos, pues, cándida, los básicos. Y en parásitos tenemos esquistosomas, que van a ser gusanos planos y tremátodos. Ahora vamos a hablar de la hepatitis autoinmune. Tenemos una que es la hepatitis crónica necroinflamatoria. Bueno, de esta que podemos hablar, le da a niños y jóvenes. Va a estar asociado con HLA, DR3 caucásicos, DR4 japoneses y DRB1 Sudamérica. O sea, nos interesa DRB1, ¿vale? Hallazgos que se van a ver en la histología. En peripolesis y rosetas. ¿Se acuerdan que el profesor nos mostraba como unas rosas? Pues, o en unos círculos. Se ven como unas rosas, unas rosetas. En este caso va a haber una fibrosis desde el inicio, ¿sí? Y los pacientes pueden presentar una cirrosis quemada, es decir, que las transaminasas van a estar elevadas. También pueden tener síndromes de solapamiento que pueden asociarse a colangitis. Más adelante explicaremos qué es colangitis. Y van a ver aquí autoanticuerpos muy importantes de tipo 1 y tipo 2. Entonces el tipo 1, ANAS, asma, y SLA-LP. Este va a ser el más grave. Bueno, tipo 2, anti-LKM1 y anti-LC1. ¿Sí? Estos autoanticuerpos son para la hepatitis autoinmune. Ahora, también podemos tener lesiones hepáticas por fármacos y toxinas, ¿sí? Como su nombre lo indica, va a estar causada por medicamentos, toxinas, productos herbales o sustancias químicas, que puede producir una hepatitis aguda que va a llevar una crónica, llevando a una insuficiencia hepática. Ese es el ciclo. Esta se va a dividir en dos. Sí, se va a dividir en dos. En toxicidad intrínseca es cuando nosotros conocemos la toxicidad de la dosis, ¿sí? Y esta va a ser toxicidad rápida. Un ejemplo, el acetaminofén, ¿sí? O N-acetilbenzoaquinona. Este normalmente se debería orinar, pero no, como está en gran cantidad,
se va a acumular, se va a hidroxilar y va a empezar a dañar el hígado, ¿vale? Ahora, toxicidad idiosincrásica, es el tipo 2. Es de toxicidad lenta, no vamos a conocer la dosis tóxica y puede haber una base genética. No se sabe literalmente cómo vaya a actuar, no se sabe. Pasando a otra sección, vamos a hablar de patrones de lesión. Va a haber lesión hepatocelular que se va a ver microscópicamente, en donde va a haber una necrosis irregular, masiva o crónica, y la zona que va a ser afectada va a ser la zona 3. También tenemos lesión colestásica, lesión esteatótica, que se va a ver macro, y lesión especial, en donde se van a ver granulomas hepáticos. ¿Sí? ¿Cómo se va a tratar esto? Básicamente, suspender el agente causal. ¿Sí? Eh, mm, en el ejemplo que hablamos hace un momento de la intoxicación por acetaminofén, se puede administrar cisteína o N-acetilcisteína, que pues fomentar la absorción de cisteína hace que se cree glutatión para contrarrestar la N-acetilbenzoquinona. Benzoquinona, qué pena. Ahora, listo. Ya borrados de todo esto, vamos a hablar de hígado graso. Básicamente, ¿qué es? Acumulación de ácidos grasos generando fibrosis y cirrosis. Al final, vamos a tener dos tipos, alcohólica y no alcohólica. Vamos a empezar por la no alcohólica. En la no alcohólica va a haber esteatosis hepática sin un consumo relevante de alcohol. ¿Sí? ¿Qué puede tener este paciente si no es alcohólico? Puede haber un síndrome metabólico en donde haya una resistencia a la insulina, el paciente tenga obesidad, tenga hipertensión arterial, dislipidemia. También puede haber una disfunción de la adiponectina, es decir, se van a acumular ácidos grasos de cadena corta. ¿Y cómo se va a ver los exámenes? Básicamente va a estar aumentada ALT y AST, ¿sí? AST es dependiente de vitamina B6. Y ahora, hablando de hígado graso, en su tipo alcohólico, ¿qué va a pasar? Que básicamente NADH aumente, la beta oxidación disminuya, hace que haya un aumento en la síntesis de ácidos grasos, que va a llevar a la esteatosis, ¿sí? ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol va a ser mucho más permeable el intestino. Entonces, ¿qué vamos a ver en las imágenes? Hepatocitos balonizados y alinas de Mallory. Va a haber un infiltrado neutrofílico. Va a haber un patrón en alambre de gallinero. Acuérdense de eso, como así. Y la zona 3 va a ser la zona pues, que está más cerca a la toxicidad. ¿Qué se va a ver en los exámenes? Altos AST, siempre mayor que ALT. Entonces, como AST no se va a absorber mucho, pues bueno. Y ya para finalizar, vamos a hablar de hepatopatías hereditarias. En este caso, genéticas, acumulación de sustancias tóxicas como hemocromatosis, enfermedad de Wilson y deficiencia de alfa-antitripsina. En el caso de la hemocromatosis va a haber una sobrecarga de hierro sistémica básicamente. En la enfermedad de Wilson va a haber una mutación de ATP7B, ¿sí? Que va a afectar el transporte del cobre. Puede llevar a complicaciones neurológicas por acumulación de cobre y también puede causar hepatitis que termine en cirrosis. Los claves van a ser los anillos de Kaiser-Fleischer. Kaiser-Fleischer. Bueno, en esta enfermedad de Wilson, la pseudoplasmina va a estar disminuida y el cobre hepático va a estar aumentado. Y en el déficit de alfa-antitripsina, para finalizar, va a haber una mutación básicamente en PIS, con doble Z, como pizza perocina. Y ya, ahora vamos a enfermedades colestásicas. Siguiente video.